En la intimidad quiero conocer hoy tu rostro. En tu santidad, tu presencia llenará este lugar. Y me atrevo a entrar a tu más santo lugar y decirte: te amo, te amo, te amo, te amo. En la intimidad quiero conocer hoy tu rostro. En tu santidad, tu presencia llenará este lugar. Y me atrevo a entrar a tu más santo lugar y decirte: te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. El clamor a la medianoche. Este programa se origina en los estudios de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Y se transmite de lunes a viernes de 12 a 1 de la madrugada, hora de Puerto Rico. Se transmite por el canal 54 de la Cadena del Milagro, 54 de Dish, 54 de Liberty por unored.com. Y espero que les sea de grande bendición. Recuerden que vamos camino a clamor. El camino ha sido largo, hermano. Tengo aquí una cantidad de anuncios fechas que les voy a dar, pero sobre todo, hermanos, llevamos en el corazón en todos estos programas. Vamos a estar hablando de toda la situación en Venezuela. Vamos a hacer un análisis de todo esto y entender cómo es que Dios trabaja con nosotros. En esta continuación le hemos dicho que tenemos una serie que significa ingredientes esenciales para enfrentar la crisis, para sobrepasar en la prueba, para poder vencer en la crisis. Esos 5 elementos, queremos hablar un poquito de esto en el programa de hoy, pero primero queremos darle gracias a todos ustedes que han estado enviando su colaboración para que el ministerio pueda sostenerse y enfrentar todos los compromisos que tenemos de clamor. Como ustedes entienden, hermano, por varios años ya
el ministerio va a coger un poquito de tiempo en esto, pero hay que enfrentar las realidades. Después de los huracanes George y María, vino entonces la pandemia y junto con todo eso vinieron 4 saqueos a las instalaciones de Clamor en la 167. El edificio fue vandalizado, perdimos todo porque al no poder la gente trabajar, todo se paralizó. Fue vandalizado 4 veces el edificio. Nos destruyeron todos los documentos, maquinaria, muebles, dejaban cosas horribles, consignas de odio. O sea, el infierno se rebeló contra nosotros. No tenemos oficina. Y desde ese entonces el ministerio ha sobrevivido, gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Y gracias que también Romanos 8:28 dice, todas cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En medio de todo esto, Dios obra y me pone, mi hija viene hace 2 años atrás y me dice, papá, quiero ayudarte. Y entonces Dios me puso a que había que reorganizar todo esto. Y hemos estado haciendo una obra de reconstrucción. Claro, no tenemos oficinas, pero eso está en la proyección de lo que pensamos en la reconstrucción del ministerio. Estamos primero reorganizando el Día de Clamor. El Día de Clamor nunca se suspendió, pero quedó muy afectado por muchas cosas que sucedieron y todas las cosas que vinieron, pero nunca se suspendió, siempre se mantuvo. Y luego, pues ahora estamos poniendo en orden todo y volviendo a reorganizar el ministerio. Estamos trabajando en diferentes pueblos de la isla, estamos volviendo a los campos, a todos, y le agradezco a todos los que están orando, los que están recibiéndonos en los diferentes pueblos, tanto a mi hija como a mí, más a ella, porque a veces yo estoy fuera del país o no puedo estar, pero estamos trabajando, y a todo el grupo que está trabajando firmemente en Clamor, los pastores, los alcaldes de los pueblos, las personas que están dando su tiempo y su sacrificio. Y estamos, y sobre todo el más sacrificado de esto es el esposo de Kimi, porque él tiene su trabajo y después sale del trabajo para ir a estas actividades. Y otras personas más, pastores, que no menciono todo, pero estamos viendo un resurgir en el campo, en las montañas, en el interés de las actividades que se están llevando a cabo. Gracias a todos los que están orando. La oración eficaz de los justos puede mucho. Gracias a todos los que continúan ofrendando. Toda ofrenda que usted quiera hacer para la reconstrucción del ministerio. Estamos reorganizando el Clamor. Todo esto y el Día de Clamor, usted puede hacerlo. Lo más importante de todo es la oración. La Biblia dice en Santiago que la oración eficaz del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Dice, y el versículo nuestro es Jeremías 33:3, el versículo base fundamental del Día de Clamor es, clama, dice el Señor a Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Sí. Si usted no puede ofrendar, usted no puede hacer otra cosa sino orar y llevarnos en oración al Señor, que Dios nos guíe, que almas se conviertan, que se pueda reparar todo lo que hay que reparar, que todo esto se lleve a cabo en el tiempo de Dios. Y continuamos pidiendo la oración a todos ustedes por Venezuela, hermano. En estos días la tierra va a temblar, va a tomar mucha oración, mucha unidad del pueblo de Dios. Y vamos a hablar de todas estas cosas, cómo acontecen y cómo Dios ama al pueblo y cómo las advertencias de Dios llegan y como que a veces estamos sordos, no escuchamos la voz de Dios. Pasa a las naciones, pasa a los ministerios, pasa a las personas individualmente. Pero queremos dar gracias a Dios por todos ustedes y aquellos que puedan, que sientan, porque la ofrenda es voluntaria y de corazón, no es obligatoria. Usted puede ofrendar haciendo un cheque o giro postal para clamor a Dios y lo envía para que podamos seguir operando el Día de Clamor y poniendo todas las cosas. Y ojalá que la ofrenda que se recoja sirva para el año que viene y cuando lleguemos allí todo esté saldo. Pero
su ofrenda es determinante para este clamor. Así que es un cheque o giro postal conforme a lo que Dios le ponga en su corazón, voluntario y de corazón. Hágalo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Además de eso, puede buscar también por ATH móvil y busca Clamor a Dios, y luego eso usted, la donación que va a hacer para Clamor a Dios, va directamente a la cooperativa Los Hermanos. También puede usar la cuenta que tenemos en el Banco Popular. Esa cuenta, Ministerio Clamor a Dios Inc., es la cuenta número 140-012524, 140-012524. Hermano, pero lo más importante es su oración. Lo más importante es su oración. Y hoy pues quiero entrar en este asunto de la continuación y quiero traer esto a la mente de ustedes conforme a lo que estamos viviendo. Porque lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Venezuela, y conforme a la palabra, esto no, vamos camino al advenimiento de Cristo, la venida de Cristo está cerca. De eso vamos a hablar en una forma detenida y que la gente entienda y comprenda la hora que estamos viviendo. De eso vamos a estar hablando, lo que dice Mateo 24, lo que dice en Lucas 3, en Lucas 21, en Marcos 13, y es el mensaje de la advertencia del tiempo final que estamos viviendo. Eso es muy importante que lo veamos. Quiero también recordar que tenemos una serie de eventos Camino al Clamor. Por ejemplo, el 9 de julio estaremos en la Plaza Pública de San Lorenzo. Eso será a las 7 de la noche. El pastor Marcano junto al pastor Benji, que viene de por allá arriba de la Junta, de por allá arriba del pueblo de la montaña, Benji Toro, están bregando con esta situación. Luego, el 19 de julio, estaremos en la Plaza Pública de Adjuntas a las 5 de la tarde. Entonces, ahí hay un grupo de pastores que están bregando con todo esto. También estamos preparando un evento para Ponce. Y tengo aquí también, mire, porque todos estos eventos que están viendo, lo que ha pasado en los diferentes eventos que han sucedido, como el evento del aniversario de la Iglesia de Dios Pentecostal en el Chorcio. Todos esos son eventos que van preparando el ambiente para lo que tenemos el 7 de septiembre, que es el 53 aniversario del Día de Clamor a Dios ininterrumpidamente en el lado norte del Capitolio. Eso será a las 10 de la mañana, el lunes 7 de septiembre de las 10 de la mañana. Ahora, camino a esto también tenemos que el sábado 29 de agosto, esto es una semana prácticamente antes, un poquito más de una semana antes del Día del Clamor, será el 65 aniversario del Ministerio Cristo Viene, en unión al Encuentro Nacional de la Juventud. Mi hija y yo vamos también a asistir a este evento. Creemos que todos estos eventos son importantes. En el Coliseo Raymond Dalmau en Quebradilla. Esto empezará, déjame ver a qué hora tenemos aquí, a las 6 de la tarde. Así que van a haber tremendo evento. ¿Sabe? 65 años del cumplimiento del aniversario Ministerio Cristo Viene. Vamos a estar allí. Y esperamos, hermanos, que también vamos a estar en unas actividades que les estaré anunciando más adelante, que serán antes del Día de Clamor, como les señalé, que el 19 de julio estaremos a las 5 de la tarde en la Plaza Pública de Adjuntas. Y el 9 de julio en San Lorenzo, en la Plaza Pública, Pastor Marcano junto al Pastor Benji Toro. Y todos ustedes, hermanos, orando para todo y orando por Venezuela, orando por Haití, hermanos, orando por todo este movimiento, orando por Nicaragua, orando por Colombia, orando por todo Centro y Suramérica y el Caribe, hermano. Mire bien claro la importancia de todo esto que estamos hablando. Vamos a ver, Mateo 24, mire bien, Mateo 24, y esto es algo que yo lo he repetido y lo repito, porque el objetivo mío es que usted en este programa hablemos de unos elementos esenciales para enfrentarnos a la realidad de lo que estamos viviendo o a cualquier situación.
en Mateo 24, los discípulos están junto a Jesucristo en el Monte de los Olivos. Ahora, esto que sale en Marcos 13 y en Lucas 21 es lo mismo. Lo único visto y oído, uno por Marcos, otro por Mateo y otro por Lucas. Y algo importante de esto porque es todo lo que estamos viviendo en estos últimos días. Por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo, yo quiero leer esto, versículo 3 en adelante. Mateo 24, versículo 1 en adelante. Mateo 24, 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 1, ahora el verso 2. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermano, esto fue estando Jesús todavía en la tierra, todavía no había sido entregado a la crucifixión, todavía no había resucitado, todavía no había subido, ascendido al cielo. Pero en ese momento profético, con todos los apóstoles reunidos ahí, él le dice, bien claro, porque ellos lo confrontan con la majestuosidad del templo, las estructuras, y ¿sabe? Tan orgullosos de lo que han hecho, de lo que la religión ha hecho, etc. Pues entonces Jesús dice entonces, después que ellos le muestran esto, dice, respondiendo Jesús les dijo, verso 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, hermano. Las cosas que están sucediendo hoy no son nuevas. Esto que usted ve que Jesús le dijo, ellos estaban mirando todos esos edificios y entonces no estaban conscientes que todas las cosas aquí son temporales. No hay nada eterno sobre la tierra aquí. Y estas construcciones y todas estas cosas tienen su tiempo y su resistencia. Y Jesús les responde en el verso 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Se lo digo bien claro, hermano. Le está advirtiendo. Ellos no lo creyeron, no quisieron estar conscientes de la realidad. No quisieron reconocer la realidad de que eso podía pasar. Pero si no la reconoces, no estás consciente, menos la vas a aceptar y menos te vas a enfrentar a eso. Hay una quinta, pero esa la dejo para después. Entonces, en el verso 3 en adelante, enfatiza, por eso que estamos viendo todo lo que está pasando en Venezuela en este momento y que va a pasar en todas partes del mundo. Dice, verso 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, este es el verso 3 del capítulo 24 de Mateo, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús en el verso 4, les dijo, mirad que nadie os engañe, hermano. Pone por encima de todos los cataclismos, el peor es la apostasía, el peor es el engaño de los falsos profetas y los elementos engañosos en todo, no solo los profetas religiosos, profetas políticos y todo. Y entonces dice, mirad que nadie os engañe. Y luego dice en el verso 5 y 6, y adelante, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mire bien, enfatiza. Y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Y voy a dejarlo hasta ahí, pero dice, todo esto será principio de dolores. Bien claro, escuche bien claro. Esto es el comienzo. Así que todo esto que estamos viendo, que está aconteciendo, esto va a seguir hasta que venga el tiempo cuando ya Jesús venga y establezca su reino milenario y la iglesia sea arrebatada. Entonces,
Más adelante de esto dice, vamos a ver aquí, más adelante, déjame ver por aquí, dice, y por tanto, dice bien claro, en el capítulo 24 de Mateo, quiero que busquen este versículo y se lo apunten, porque es importante. El 33, el verso, no voy a leer el sermón entero, el verso 33 del capítulo 24 de Mateo dice, así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Escúchelo bien claro lo que dice. Sabed que está cerca a las puertas. Bien claro. Y dice también, lo repito de nuevo, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y entonces, más adelante, en el verso 35, cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el verso 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como el verso 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, que se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir, hermano? Dice, en ese mismo mensaje, en estos tres evangelios, Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24, dice, cuando vieres todas estas cosas a acontecer, erguid vuestros rostros al cielo y sabed que vuestra redención está cerca. Esto no va a parar, hermano. Esto va a seguir. Y esto va a seguir repitiéndose hasta que llegue. Cada vez que veamos esto, sabemos que se está acercando el día de nuestra redención, que el arrebatamiento de la iglesia ya está cerca, que el día de la resurrección de los que han muerto en Cristo está cerca, que pronto Jesús se levantará y se llevará a su iglesia y que por 7 años estaremos durante las bodas del Cordero y los juicios de los galardones. Hermano, todo esto es señal de que estamos viviendo ya el último tiempo. Dice que si el atalaya viera el mal venir y no estuviera dispuesto a advertir al pueblo, será culpable de los que se pierden. Yo quiero hablar de esto en la profundidad de mi corazón en el día de hoy, hermano. Dios viene hablando. En el caso de Venezuela, Dios me reveló todas estas cosas que iban a venir y viene uno hablándole al pueblo y hablándole al pueblo. Y Dios me dice, Dios le advierte al pueblo para que tome estas 4 elementos, los aplique a su vida. Desde esos años, allá para la década del 70, estábamos mi esposo y yo recién casados, y allá se fue a morar con el Señor. Fuimos a Venezuela. Tuvimos bueno, ¿qué nos movió? Que Dios nos movió a ir a ese país para advertirle que se prepararan, porque venía un momento difícil en el cual la tierra temblaría. Eso es hace años. Bueno, hermano, mire, nosotros fuimos y yo me recuerdo todo lo que Dios, durante todos esos años, hermano, todos los mensajes que predicamos. ¿Y qué era lo que Dios estaba haciendo? Dios le estaba advirtiendo al pueblo que se preparara para lo que venía. Que se preparara para las circunstancias que iban a sacudir ese país. Muchas veces ni la iglesia hace caso. Y se estuvo advirtiendo. ¿Y para qué? Para que el pueblo se preparara, hermano. Para que el pueblo se preparara en los niveles y en las formas que tiene que prepararse. Cuando nos acercamos a un cataclismo como este, ya sea por las condiciones y por las circunstancias que sea, tenemos que prepararnos. Lo primero que uno tiene que, para la misma existencia de la vida, para uno ser un vencedor en los años que uno esté aquí abajo, hasta el día que llegue la muerte, porque está establecido los hombres que muera a ver
una vez y después de todo el juicio. Pues todos tenemos que prepararnos espiritualmente. Entonces, hay que estar consciente de esa realidad. Que pase lo que pase y duremos lo que venga y venga lo que venga, cuando Dios nos advierte con tiempo para que preparemos primero, porque ya sea por naturaleza, la edad, una enfermedad o por la razón que sea, todos dice que está establecido, dice en el libro de Hebreos 9:27, dice que está establecido a los seres humanos, dice los hombres, pero se incluye a las mujeres. Los seres humanos, desde Adán y Eva para acá, entró la muerte. Y ya sea por un cataclismo, ya sea por una enfermedad, ya sea por la vejez, yo no sé, por lo que sea, todos nosotros tenemos que entender que tenemos que prepararnos para el encuentro con Dios. Porque tarde o temprano, unos adelante, otros atrás, bajo las condiciones que sea, por las circunstancias que sea, todos nosotros vamos a morir. Y si no nos preparamos, ¿y cuál era? Bueno, por eso Cristo vino. Porque en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, el Señor, cuando Adán y Eva causaron la caída y perdieron el paraíso, y vino a través de Eva, vino el engaño de la serpiente y se perdió el paraíso y la desobediencia de Adán y Eva, de ambos de ellos. Pero así como a través de la mujer la serpiente llevó a la destrucción y a la pérdida del paraíso, dice, también de una mujer saldrá el que herirá a la serpiente en el calcañar. Y ya ahí, al perder el paraíso, al perder la inmortalidad del cuerpo, porque lo que se perdió fue la inmortalidad del cuerpo, Adán y Eva, el alma era inmortal, pero tenía una ventaja que era que el cuerpo era inmortal. Y por tanto no había enfermedades, no había nada que le podía quitar la vida, no había peligro. Eso se mantenía por la comunión que había con Dios, se mantenía una comunión con la naturaleza. Es decir, no habían huracanes, no habían terremotos, no habían tornados, no habían plagas, no habían enfermedades, no habían guerras, no había nada de esto. Y vivían hablando con Dios. Pero por un desliz, por un descuido, y leemos eso en los primeros tres capítulos de Génesis, y luego el resto por ahí. Cuando vemos que Eva se deja engañar de la serpiente y ella engaña al marido. Pues son responsables. Pero en ese mismo instante que se perdió el paraíso y la inmortalidad del cuerpo, y entraron las enfermedades y entraron todas las calamidades que venían, que estaban protegidas por ese pacto que había, que se mantenía mientras no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, en ese desafío, en ese momento que hacen eso, la humanidad pierde todo eso. Y entonces Dios en su amor, y esto es una de las cosas, es la quinta, pero quiero darle un toquecito. Tanto ama Dios a la creación que hizo, Adán y Eva, que inmediatamente cuando ya van a ser expulsados del huerto, ya han perdido la inmortalidad del cuerpo, ya han perdido todos los beneficios que hay, y con toda su rebeldía, con todo su pecado, con toda su desobediencia, el amor de Dios, que ese es el quinto elemento, Dios nos ama tanto, que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras caídas, de nuestros pecados, a veces de nuestros errores, lo que sea, Dios nos muestra su amor. Y en Génesis 3:15, cuando usted lo lee, usted busca ese capítulo 3 de Génesis, y usted lo lee inmediatamente de la caída del hombre, Dios busca la solución. Y usted se lee ese versículo, dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, en esta promesa de Dios, nos muestra cuánto nos ama a la raza humana. Habiendo sido traicionado, habiendo sido revelado el hombre y la mujer y desobedecido, en ese versículo dice, sí,
así como por una mujer entró el pecado y la desobediencia, yo usaré, y está hablando de María, está hablando del Mesías que va a nacer. Miles de años después, ya él estaba antes de eso, preparando el camino para restaurar la inmortalidad y restaurar la redención, porque la paga del pecado es muerte, mas la de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en esto mostró su amor para con nosotros, que siendo tú y yo pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Y esto es lo importante de esto. Él preparó el camino. Y años de todo esto que sucediera. Ya él tenía remedio. Ya él tenía todo preparado. Por eso dice que de la mujer saldrá el que herirá la serpiente en su cabeza. La hundirá. Y eso fue lo que Cristo vino. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esto es importante, hermano. Esto es importante que entendamos que Juan dice, en 1 Juan dice, en esto mostró su amor Dios para con nosotros, que aún tú y yo siendo rebeldes, pecadores, arrastrados en la maldad, Cristo murió por ti y por mí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la ley de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo te quiero decir que por todos esos años Dios le estuvo advirtiendo, y esto pasa en la vida, pasa en las naciones, pero hay que ver esto de esta forma, en este momento, la manera de mirar lo que está pasando y lo que va a pasar, y que tarde o temprano va a pasar aquí también. Y va a pasar en diferentes lugares del mundo. Esto está profetizado. La tierra gime con gemidos indecibles. No es meramente que Dios esté molesto, como pasó con la civilización de Sodoma y Gomorra, o lo que pasó con la civilización antidiluviana, que Él dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero todo eso, hermano, la realidad es que por las razones que sea, hermano, todo esto se va a cumplir. Esto está ahí. Y va a estar hasta lo que dice hasta el último momento. Nación contra nación, lo estamos viendo. Lo que está pasando en el Medio Oriente. Usted no ve lo que está pasando en África, por allá también. Lo que está para las persecuciones, cómo están matando a los cristianos por todos lados. Hermano, todas estas cosas que están sucediendo, todas estas rebeliones, toda nación contra nación, reino contra reino, revoluciones internas, toda esta maldición de buscar placer a los locos. Mire una ciudad como Nueva York, note bien claro, una ciudad como Nueva York que debiera estar de rodillas por toda la misericordia que Dios ha tenido de esa ciudad. Y yo me recuerdo que parece, y usted no, mire, hay juicio, sí, la Biblia habla de juicio, pero todo no es juicio. A veces Dios nos advierte, esto es lo que viene. Tomas una mala decisión, y vamos a ser el pastor o tus padres te dicen, esa decisión que vas a tomar está mal. Entonces las consecuencias que vienen de esa mala decisión, pues las pagas tú y las pagan otros que están alrededor tuyo. Pero la realidad es que una ciudad como Nueva York, mire esto, se ha hecho un estudio de arquitectura, se ha hecho un estudio de la situación de la isla de Manhattan. Vamos a escuchar. La ciudad, lo que es la ciudad entera, eso es parte. Pero la isla de Manhattan, y esto es algo y esto no es que es un juicio, no, es que han abusado del terreno y han hecho edificios tan grandes y tan pesados que la gente no entiende que los edificios se están hundiendo poco a poco. Y eso no lo dicen mucho. Pero eso es una de las advertencias que los arquitectos y los ingenieros que tienen que ver con todo esto y las personas que bregan con desastres están advirtiéndole que la ciudad de Nueva York está en peligro. Porque no han contado además que hay unas corrientes de agua que corren de un lado de otro
a la isla de Manhattan de un río, del río este al río Hudson River, y que hay unos laberintos, como unos tubos naturales, que eso por dentro aguanta tanto peso. Y cada año que pasa, los edificios están haciendo su peso. Y tarde o temprano, juicio o no juicio, se le está advirtiendo al pueblo, oye bien, te está advirtiendo al pueblo de Nueva York que tenga mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es el primer cuidado que tiene que tener cualquier sociedad, cualquier civilización, cualquier ciudad, cualquier nación, cualquier individuo? Su relación con Dios. Arreglar sus caminos con el Creador, porque Él es el juez de toda la tierra. Recuérdense Belsasar. Belsasar parece el que no entendió que Dios es el juez de toda la tierra. Su padre, Nabucodonosor, encontró a través de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, especialmente a través de Daniel, encontró la verdad del verdadero Dios, el Dios de Israel. Pero con todo y esa experiencia que tuvo, llegó un momento que Dios le reveló que su soberbia, que su orgullo lo iba a llevar a una situación grave. ¿Para qué se lo dice? Para que se arrepintiera, para que se recogiera, para que se preparase espiritualmente. Pero Nabucodonosor no oyó el mensaje que Dios le dio a través de Daniel, que le explicó claramente lo que iba a suceder. Y entonces él siguió con su soberbia. Dios le habló a través de esa revelación, los sueños, como fuera, a Nabucodonosor, lo que su soberbia iba a producir, a dónde lo iba a llevar su arrogancia, después que Dios lo había bendecido y le había dado hombres preparados como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fortalecieran su reino, su gobierno. Dios quiso advertirle, hermano. Entonces usted puede decir como usted quiera ponerlo, pero el asunto es que si Dios, y ahí está el quinto elemento del que está, ¿no? Si Dios no nos amara, si Dios no nos amara tanto, no nos advertiría que no nos desviemos de la senda del encuentro con Dios, de la senda espiritual, de la senda del arrepentimiento. Si no nos amara tanto, no nos daría advertencia. Oh, entonces, Dios usó esa revelación para decirle, no, te estás desviando, Nabucodonosor, es tiempo que arregles tu camino. Pero él no entendió, se llenó de vanagloria, se llenó de soberbia, de altivez de espíritu, y se paró a mirar las grandes construcciones de los muros, los grandes muros, que eran tan grandes que vivía gente encima de esos muros, y podía un carro de estos de caballo, estas carretas que eran de guerra y lo que fuera, podían correr por esos muros, y habían creado un sistema acuático que desviaban el río Éufrates y lo metían de tal manera que nunca, no importaba lo que pasara, no faltaba agua. Era una maravilla. Y él parece que se olvidó que todo eso fue producto de la bendición de Dios. Dios lo amaba tanto que le advirtió que si seguía así iba a caer de la gracia, iba a perderlo todo. Y que su soberbia se veía como una caída, como una destrucción. Y cuando se puso a ver toda la arquitectura, los muros, la grandeza de Babilonia, el desvío del río Éufrates, y cómo tenían agua cuando nadie más tenía, y todo el poder de todo lo que Dios lo había bendecido, y se olvidó. Y allí mismo volvió loco. La soberbia enloquece. Y cayó en desgracia cuando Dios en su amor lo estaba previniendo. Pero Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. 7 años después, arrastrado en el valle de Shinar, viviendo, comiendo hierba, pelú, las uñas como de animal, enloquecido, la locura de la grandeza que vino, la locura de la soberbia, volvió en sí. Y cuando se dio cuenta, alzó sus ojos al cielo y tuvo la humildad, ya cuando se encontró desnudo, pelú,
con uñas como de animal, apestoso. Miraba y veía todo aquello y dice, ahora reconozco que Dios quita y pone reyes. Ahora reconozco que el Dios de Israel es el verdadero Dios y se humilló. Y mire cómo Dios trabajó con él, se humilló y dice que al humillarse Dios le devolvió el mismo grandeza y el mismo gloria de poder que tenía. Y cuando entonces su hijo lo sustituye, Belsasar, cuando su hijo lo sustituye, y entonces se olvida de lo que ha pasado su padre y el cambio que ha habido ahora de humillarse para no seguir en esa destrucción. El hijo tomó los vasos sagrados que vinieron del templo y los utilizó para vino fermentado. Se emborracharon él, las rameras, las concubinas, las mujeres que tenía, y se olvidó que había profanado los vasos sagrados. Y la gracia de Dios se apartó y la protección de Dios se apartó, hermano. Mientras entonces Ciro, que había sido profetizado por el profeta Isaías y el profeta Jeremías, 150 años antes de nacer, le llamó sus siervos ungidos, Medo y Persa. El rey Medo y Persa, Ciro, vino y tomó el poder y luego rodeó a Babilonia. Escúchame, Dios había profetizado por Isaías y había profetizado por Jeremías que Ciro sería ungido, un rey pagano, un rey de allá de Medo y Persa, y que ese sería el que libertaría al pueblo de Israel de la esclavitud babilónica y que luego lo honraría y lo llevaría a reconstruir a través de Esdras el culto a Jehová y el templo en Jerusalén. Y 150 años después, esa misma noche que Belsasar, el hijo de... mientras Nabucodonosor está reconociendo su error y se está humillando, y Dios lo está levantando, el hijo se pervierte. Dios le advirtió, pero no oyó. Cuando vio las manos, el dedo de la mano de Dios, mena, meta, kerbo, farsi, en farsi, en el idioma de los persas, tu reino ha sido pesado y ha sido encontrado, ha sido falto, ha caído en desgracia porque no has dado el grado. Y lo que hizo fue que le quitó la protección. Y esa misma noche, al haberse salido de la protección de Dios, al no haberse arrepentido, ese día se cumplió la profecía. Pero mire lo que pasó. Ciro logró desviar el río, logró meter sus tropas y conquistar a Babilonia, y luego mató al rey Belsasar. Pero su padre, que se había humillado, fue llevado a Medo y Persa, a donde estaba el gobierno, Persia, y honrado hasta la muerte. Pero entonces su hijo pereció. Pero déjeme decirle bien claro, hermano, que Dios usó a ese rey, Ciro, para mandar a Esdras a levantar el culto a Jehová y el templo. Y fue llamado su ungido, su escogido. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios le advirtió, pero Belsasar no oyó ni el mensaje. Belsasar se olvidó de lo que había visto en su padre. Hermano, y Dios nos ama tanto. Y nos ama tanto que nos advierte el peligro. Hermano, Dios viene diciéndole a esta humanidad, lo que tienes que leer, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, que van a haber terremotos, que van a haber plagas, que van a haber guerras, que van a haber rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, falsos profetas, y sobre todo van a haber terremotos y van a haber destrucción, porque el pueblo va a entrarse en toda la depravación, en toda la depravación del tiempo, y se olvidan de la cobertura de Dios. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos ama tanto, pero no queremos estar conscientes de que somos imperfectos. No queremos estar conscientes de las cosas que están aconteciendo. Hermano, esto no va a parar. Jesús dijo, cuando vienen todas estas cosas a acontecer, erguid vuestros rostros, porque cuando veas esto, sabed que vuestra redención está cerca. Señales en el cielo y en la tierra, el bramido de las olas del mar. La naturaleza, Romanos 8 dice que gime con gemidos indecibles, sufriendo la destrucción, la depravación de la tierra.
del día de su redención. La misma tierra está temblando, está gimiendo porque está asqueada. No sé, no tenemos que decir que Dios no, la tierra. Dios, imagínense, Dios en el cielo, pero en la tierra, hermano. La tierra gime por toda la porquería, la devastación de la naturaleza, lo que estamos haciendo, como gemía también cuando cayó fuego y azufre sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios advirtió el peligro. Dios le dijo al pueblo, esto es indeseable. La tierra gime con gemidos indecibles, esperando el día de su redención. Y claramente, mis amados hermanos, Dios nos ama, pero hay que estar conscientes de lo que está pasando. Hay que estar conscientes de lo que está sucediendo en el mundo. La rebeldía, mire esta loquera de una ciudad como Nueva York. En vez de estar agradecido a la misericordia de Dios, que se está hundiendo, y se lo están diciendo los arquitectos, se lo están diciendo las personas que saben la estructura física de lo que hay en la isla de Manhattan. Y dice, me recuerdo el evangelista Jack Coe, que murió hace años, cuando Dios le reveló que el río Hudson y el río cubrían la isla de Manhattan. No es que la cubrían hasta el techo, pero si 10 pisos, si los ríos cubren totalmente 10 pisos de esos edificios 20, ¿qué más usted quiere, hermano? Dios le reveló esto, pero siguen maltratando, siguen haciendo lo que era. Entonces, ¿para qué Dios nos llama? Para que nos arreglemos espiritualmente primero. ¿Y qué ha hecho Nueva York? Le ha entregado la ciudad a un enemigo de Israel. Le ha entregado la ciudad al alcalde más hundido en el engaño, en la depravación espiritual y doctrinal, que ahora, imagínense, supuesta, que marcha frente a todo 1 millón de personas totalmente como sodomitas marchando estos días pasados por las avenidas de la Quinta Avenida, y todo en un desafío. En vez de estar preparándose espiritualmente, en vez de estar arrepintiéndose, Dios no tiene ni cabezas ni castigarnos, hermano. Dios también puede hacer juicio, pero a veces Dios no tiene que hacer nada. La misma naturaleza se revela. Los mismos seres humanos nos olvidamos, y cuando Él nos dice estén conscientes, estén conscientes, reconozcan, acepten. Óigame, acepten la realidad de lo que tienen que hacer, arrepiéntanse, busquen poner las cosas en orden. Y todo, aceptar, pues estar consciente, reconocer, enfrentarnos. Entonces, estar dispuesto a aceptarlo, ¿sí? Consciente, reconocer, aceptarlo y luego enfrentarnos, pero sobre todo, Dios mío, aceptar que Dios nos ama tanto. Mire, esa profecía, esa alerta de Nueva York, eso hace años. Yo era un niño cuando Jack Coe se trepó a la Empire State Building y dijo eso. Para que, porque si Dios no nos amara, no nos advertía del peligro, de la destrucción que viene. Y Puerto Rico, Dios viene hablándole por años, desde 1985 por allá. Dios viene hablándonos de cómo la tierra va a temblar. Esto, busquen mi rostro, prepárense, arréglense. Pero lo primero que tenemos que arreglarnos con Dios, porque cuando estamos arreglados con Dios, no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Nos vamos y dejamos este mundo y nos vamos con Cristo. Lo primero es venir y confesarnos, convertirnos a Cristo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Segunda de Crónicas 7:14? ¿Qué dice? Primera de Crónicas 7:14. ¿Qué es lo que dice? Dice bien claro. Si mi pueblo se humillara, entre los cuales he invocado mi nombre, y se arrepintiera y se apartara de sus malos caminos, yo entonces oiré desde los cielos y sanaré su tierra, hermano. Dios, lo primero que tenemos que hacer cuando dice Dios, viene esto y viene aquello y viene el terremoto y vienen estas plagas y vienen estas guerras y todas estas cosas, que nos preparemos para encontrarnos con Dios, porque son señales que Cristo viene, son señales que en algún momento, por una catástrofe o lo que sea, vamos a ir hacia la presencia de Dios. Y el que está bien con Dios, no es un sádico, no es un narcisista, pero no quiere, no tiene miedo. Yo desde que me convertí, yo sé que en algún momento, de alguna forma, yo voy a morir. No tengo miedo. Que venga cuando Dios... Pero todo lo que puedo evitar, lo evito.
Y si puede evitar un desastre, lo evita. Entonces Dios nos ama tanto. Y este es el quinto elemento que es esencial. Que sepamos que Dios nos ama tanto. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por ti, por mí. Y nos manda y nos dice, mire, pues prepárense que vienen guerras y rumores de guerra. Que la tierra va a temblar. Y le viene hablando a Venezuela 50 años. Y le viene hablando a Nueva York. Y le viene hablando al mundo. Pero se ponen los oídos tapados. Y no se preparan. Lo primero es que hay que prepararse con Dios. Tu alma, tu vida y confesar. Dice, sí, dice bien claro, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El que a mí viene yo no lo echo fuera. Cristo tiene sus brazos abiertos para que nos arrepintamos. Hermano, la gente de Sodoma no lo quiso hacer. Hermano, la gente del diluvio no lo quiso hacer. ¿Cuánto tiempo le dio Dios y le habló? Porque nos ama. Te ama tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, que aún siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Hermanos del mundo, oremos por nuestros hermanos en Venezuela. Esa es la tierra que Dios le ha dado. Yo creo que en este momento Dios obre, consuele a los que han perdido a sus familiares. Tenemos pastores y pastoras y miembros de iglesia, familias enteras que se han ido con el Señor. Pero los que quedan necesitan la consolación. Y como dice la Biblia, nosotros no nos angustiamos en el término horrible del mundo, pero Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Es decir, que aunque Dios nos consuela y sabemos que cuando uno de los nuestros va al cielo, se va con Cristo. Y no nos angustiamos en una forma que perdemos el control emocional, no. Nos duele, como Cristo cuando murió Lázaro. Lloró, pero es por el amor. Y tenemos que orar por todos esos pastores, pastoras que murieron, todos esos grupos de gente que perdió sus hijos, que están con el Señor, que se fueron con el Señor, pero también ese vacío queda y llora como lloró Jesús. Hermanos, Dios nos habla porque nos ama. Y estos son 5 ingredientes. Estar conscientes de la realidad, estar consciente, escuche bien, reconocer la realidad de lo que tenemos que hacer. Óigalo bien claro, enfrentarnos a la realidad, hermano. Estar consciente, aceptarla, todo esto. Y después, quinto, saber que Dios nos ama. En esta noche, si estás apartado del Señor, si te estás descarrilado, revise y ve a Cristo y dile, Cristo, perdóname. Oremos por nuestros hermanos que están sufriendo la pérdida de sus familiares. Porque aunque seamos cristianos y no nos atormentamos como aquellos que no tienen esperanza, también sufrimos. Y oremos para que pronto se levante el pueblo de Venezuela y Dios derrame su Espíritu Santo y todo ese ambiente de odio se limpie y la gloria de Dios venga. Y que en este clamor clamemos no solo por Venezuela, clamemos por Colombia, clamemos por República Dominicana, clamemos por Haití, clamemos por Puerto Rico, por nuestros hijos. Hermanos, Dios también nos ha advertido por muchos años que nos esperan días difíciles y que si la tierra tiembla en Venezuela, no estamos exentos de que tiemble aquí también. Pero que Dios nos ama tanto que nos preparemos espiritualmente, que nos preparemos materialmente, que tomemos todas las circunstancias para enfrentar la calamidad y la tragedia cuando venga y ser fieles a Dios y estar seguros que estamos de la mano del Señor. Que Dios fortalezca al pueblo de Venezuela, que Dios fortalezca a todos los que están oyendo en este momento y viendo este programa y se reconcilien ahora mismo con Dios y sepan que Dios nos ama mucho más de lo que ustedes y yo pensamos. Descansa esta noche en el Señor y sigamos orando por todos los venezolanos y por todos los haitianos y por todas las partes del mundo donde hay lágrimas de sufrimiento y que Cristo
nazca en los corazones de esos pueblos, en el nombre de Jesús. Descansa en el Señor y reclama la victoria del Señor en tu vida. Deja que el dolor sea sanado. Deja que Dios te responda y te consuele esta noche y descansa en el Señor. Hasta mañana a esta misma hora. En la intimidad quiero conocer hoy tu rostro. En tu santidad, tu presencia llenará este lugar. Y me atrevo a entrar a tu más santo lugar y decir: